obra pública se está poniendo en marcha. Nosotros tenemos otra visión en Tucumán, pero dentro de esa visión negativa que podemos tener y que quizás no queremos y que tenemos que muchas ganas que esto cambie, los centros paradictos, que es otra realidad muy dura en Tucumán, están paralizados desde noviembre y seguramente porque el gobierno anterior no pagó los certificados. Pero a ese profesional, a ese estudiante que hace una pasantía en Tucumán, en la Costanera y en tantos barrios vulnerables, se le debe 7 meses, señor jefe de ministro. Entonces le dejo estas inquietudes y por último, plantearle que, como lo han dicho casi todos los bloques, hay que acelerar las estadísticas del INDEC. Porque usted sabe que cuando el INDEC fue intervenido, y eso lo compartimos muchos de los que hoy son parte del oficialismo y eran oposición en el gobierno anterior, fue hecha esa decisión para ocultar la verdadera economía del país. Entonces queremos tener cifras reales y dentro de esas cifras reales para que podamos tener un ordenador para poder discutir el rumbo y sobre todo las grandes necesidades que tiene el país. Por último, hacerle una pregunta concreta respecto al número de despidos, ¿no? Sobre todo en el Estado. Yo tuve una reunión con la Central de Trabajadores Argentinos hace 10 días y nos dieron un informe. Ustedes nos plantean que hubo despido en el Estado de no más de 11.000 despidos, 10.000 y pico, y ellos nos plantean que hay una cifra superior a los 60.000 despidos en el Estado. Entonces, quisiéramos saber cuál es esa cifra real, porque la verdad que nos aflige, y como dijo acá el diputado Romero, sea 1 o sean 10, perder un empleo en la Argentina es algo muy, muy grave en la actual situación socioeconómica. Así que muchísimas gracias, señora presidenta, muchísimas gracias, jefe de gabinete, y le dejo el uso de la palabra a mis compañeros. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo quería aprovechar el vínculo generacional que tengo con el señor jefe de gabinete y hacer referencia, no sé si a él le gusta tanto el rock nacional como a mí, pero hay una gran banda que se llama Divididos, hizo un gran disco que se llamó La Era de la Boludez y que marcó la década de los 90. De la era de la boludez pasamos luego a la era de la mentira acá. Si hay algo que votaron los argentinos y argentinas es no seguir en la era de la mentira M. Le pido al señor jefe de gabinete que retire las palabras acerca de que algunos diputados de este recinto mienten cuando hablamos de desocupación, porque en todo caso, si hay que escuchar a los empresarios, a quienes hay que escuchar también es a los trabajadores. Si hay un sector donde se evidencia que este gobierno cumplió su palabra es precisamente en el de los trabajadores. Uno de lo primero que nos dijo Macri es que iba a unir a los argentinos. Si algo que hizo fue unir a las 5 centrales obreras que van a estar en la calle el 29 de este mes, pidiéndole, exigiéndole al gobierno, entre otras cosas, una ley antidespidos porque es lo que estamos pidiendo. Y pedimos una ley antidespidos porque hay despidos en el sector privado y en el sector público. Con todo respeto, hay que escuchar, y voy a parafrasearlo a usted, hay que escuchar a todos los sectores. También los trabajadores son un sector, y es un sector muy importante de este país. Por otro lado, y muy breve lo voy a decir, al principio de su intervención habló acerca del impacto positivo de las mineras y de cómo compartía la política con el diputado Gioja. Si hay algo que nos aleja tanto del proyecto político que hoy está dirigiendo el Ejecutivo como del proyecto político que dirigió el Ejecutivo anteriormente, es, entre otras cosas, la política de la minería.
Si hay algo que no tuvo la política minera, fue impacto positivo para este país. No nos dejó riquezas. La renta que pagaban era una vergüenza, las retenciones a su renta era una vergüenza. La renta que se llevaron fue muy grande y lo único que nos dejaron son suelos destruidos, agua llena de cianuro y un montón de enfermedad. Si a eso se considera un impacto positivo, me parece que tenemos que revisar los estándares de valores que tenemos cada uno. Y por otro lado, y aprovechando que estoy hablando de esto, quiero decir que hay 35 detenidos en este momento de Greenpeace que estaban manifestándose en Plaza de Mayo contra el proyecto de Veladero, de la mina de Veladero, que sigue abierto y que sigue vertiendo cianuro en los suelos y en el agua de este país, y que sigue envenenando a nuestros niños. Todos hablamos de nuestros niños, pues nuestros niños están tomando agua envenenada por el cianuro, por el emprendimiento de Veladero, y a la gente que se manifiesta en contra del veneno, encima la llevamos presa. Así que vamos a exigir la inmediata libertad de los manifestantes de Greenpeace. Y para ir a las preguntas concretas, porque lamentablemente no obtuvimos respuesta por parte del jefe de gabinete, queremos saber, conociendo la relación que tienen algunos miembros del actual Gobierno Nacional con el señor Nicolás Caputo y Ángelo Calcaterra y con los grupos empresariales que lideran ambas personas, ¿cuántas licitaciones han sido adjudicadas a alguna de estas empresas? Porque si hay algo que es importante, fundamental y básico para fundar una nueva república, para tener una buena sociedad, es eliminar la corrupción. Aprendamos de lo que le están pasando a otros con la corrupción y con el capitalismo de amigos. No construyamos lo mismo. Queremos saber cuántas licitaciones le hicieron a personas que públicamente son sus amigos. Y además queremos conocer también cuál es la relación entre el presidente Mauricio Macri y el empresario inglés Joseph Lewis, y por qué después de su estancia, de su estadía en la estancia de este inglés, una estancia que además le impide el paso a las personas que tienen legítimamente paso a este lago, se nombró como vocera, como responsable de Radio Nacional en Neuquén a la vocera de este empresario. Muchas gracias. Gracias, diputada Donda. Tiene la palabra la diputada